Dios les bendiga y Dios les guarde, esperando hayan tenido una semana sobrenatural. Saludamos a todos los seguidores de este espacio, a cada uno de los guerreros y guerreras que han determinado restaurar su hogar. Hoy en una nueva edición de Matrimonios de Poder, donde escucharás el rugido del león de la tribu de Judá, quien les habla su servidora, la profeta Aneler de Daza. Comencemos. Bendiga, les guarde, amadas guerreras de Matrimonio de Poder. Dios les continúe guiando a toda verdad y caminen bajo cielos abiertos, en donde la sabiduría y el conocimiento de Dios sea empleado por ustedes para que cada día Dios pueda adiestrar sus manos para esta asignación y para que cada batalla les sea otorgada la victoria de manos de nuestro perfecto y poderoso Dios. Hoy el Espíritu Santo me daba una enseñanza acerca de nuestras almas. Y el título de esta enseñanza es Conociendo nuestras almas. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, del verso del 34 al 58. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y luego vamos a irlo desglosando, porque es importante que nosotros entendamos con la revelación del Señor lo que Dios en esta tarde nos quiere hablar. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestes y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembras en corrupción, resucitas en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpos animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí que os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Tremendas palabras que nos ayudan a entender. Y creo que toda la vida le hemos dado una mala interpretación a este párrafo que muchas veces quizás había leído y que en este momento, wow, Dios devela, trae un despertar revelacional en esta hora. Vamos a orar. Padre precioso, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, ponemos, Dios, esta asignación, Padre, que hoy nos quieres enseñar en tus manos, para que a partir de esta hora, Señor, crezcamos, Dios, y podamos entrar en una dimensión, Señor amado, profunda hacia tu Espíritu. Oh Dios, llevando nuestras almas a la estatura de un varón perfecto como lo fue Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Recordemos que Pablo, amadas, conocía la ley perfectamente y también los secretos de los jajamén, que en hebreo significa los sabios. Él se crió a los pies de Gamaliel, al lado de personas doctas, conocedoras de la ley. A Pablo Dios le reveló grandes misterios y fue el único apóstol de ese tiempo que personalmente creo que Dios le mostró grandes cosas profundas y grandes revelaciones. Y el Señor me revelaba que Pablo fue uno de los primeros apóstoles al cual le fue transferido el ministerio apostólico, porque él fue, vamos a decir, la punta de lanza, ¿verdad?, para el ministerio de los gentiles. Por eso es que muchas personas dicen, y muchos teólogos dicen, y muchos pastores dicen que el último apóstol fue Pablo. Y es cierto, porque hubo una transición, ¿verdad? Pablo fue levantado para transicionar ese ministerio apostólico también a la Israel espiritual que somos nosotros. Y gracias a eso, para la gloria del Padre, así como vino la transición, ¿verdad?, del sacerdocio del tiempo de la ley al tiempo de la gracia, ¿verdad?, entre Abraham y Melquisedec. Bueno, asimismo transicionó el ministerio apostólico hacia Pablo y de Pablo hacia nosotros. Bueno, después les podré explicar esto con más tiempo. Dios les mostró grandes cosas profundas a Pablo para los gentiles, ¿verdad? Y una de las cosas, amada hermana, es que las cosas que Dios le mostró a Pablo son tan profundas que me atrevo a decir que son para este tiempo, porque el mal ha ido en aumento y el alma del hombre cada vez se corrompe más y más. Acabamos de leer en 1 Corintios del 15, del 34 al 58, ¿verdad?, que el verso 34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow. Aquí está hablando a su pueblo, no al mundo. El Señor le está hablando a algunos, lo dice muy claro, porque no se han dado la tarea de buscarlo como Él lo pide, porque no han escudriñado su palabra y no han dejado a sus pensamientos a un lado, tomándose el tiempo para que el Espíritu Santo les revele su palabra
y los secretos escondidos que nos harán crecer, que nos harán cambiar, que nos harán ser regenerados, que nos llevarán a la transformación a través de la revelación profética dada por Él. Y por esto muchas veces nuestros hogares no son transformados con la luz de Jesucristo que está en nosotros, porque no le permitimos a Dios que trate de una manera profunda con cada uno de nosotros, sino que constantemente, mire, siempre el Señor me ha hablado y me ha dicho, cuando un hogar está mal es porque no has hecho todo lo que tienes que hacer. Porque Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de poder, Dios te ha prometido grandes cosas y dice la Biblia que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y si el Señor Jesús va a estar con nosotros hasta el fin, entonces vas a ver grandes cosas y vas a ver cambios. Los cambios tienen que venir, la sobrenaturalidad de Dios tiene que verse plasmada en tu hogar. Pero tenemos muchos pensamientos de nosotros mismos y no dejamos que al Espíritu Santo, muchas veces lo hacemos a un lado, muchas veces no lo hemos conocido lo suficiente. Vamos a todo el mundo y no vamos al Señor, preguntándole a Dios qué pasa, qué falta, qué debo hacer, cómo debo tratar a mi esposo, a mis hijos. Amén. Dice el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Muchas veces nosotros queremos, casi siempre tú quieres saberlo todo. El hombre siempre quiere saberlo todo, de primera mano. No quiere quedarse sin saber nada, hasta lo último, hasta el final. Quiere saberlo. Y muchas veces hacemos preguntas, ¿verdad?, que ni nosotros mismos estamos capacitados para recibir las respuestas. Y aquí vemos otro énfasis en la palabra. Dirán algunos, porque dice, pero dirá algunos. Es decir, que estos algunos que dicen son los que no conocen a Dios y sus secretos, que solo les son revelados a los que intiman con el Señor. Nosotros muchas veces hay mujeres que quieren levantar y restaurar su hogar, pero no se meten con el restaurador. Es decir, tenemos que empezar una oración profunda que primeramente nos llene a nosotros mismos. Tienes que comenzar teniendo una intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que primeramente llenes tu corazón, porque muchas de las depresiones, muchas de la falta de soledad, mucho de los problemas que te están aquejando alrededor es porque te sientes solo, no te sientes apoyada, no te sientes respaldada. Pero sucede que todas esas cosas las puedes obtener cuando tú buscas de la presencia de Dios, que dice la Biblia que Él te llena todo en todo. Y comienzas a tener una tolerancia y a ver las cosas desde otro punto totalmente diferente. Voy a otro audio, amada. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, y esto que ellos preguntan aquí es un misterio, que solo puede ser revelado por su Espíritu y entendido por gente que tiene profunda intimidad con Dios. Ahora, fíjense la pregunta que hacían ellos acá. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora yo quisiera, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has preguntado, pero por qué mi esposo es así? ¿Qué es lo que le está afectando? Yo quiero saber por qué yo oro, por qué yo voy a la iglesia y las cosas no cambian. Hay profundidades, hermana, que no las vas a poder determinar cuando solamente conversas con otra persona. Hay profundidades que necesitas conocer, pero que vengan de la ministración de su Espíritu, porque ¿quién conocerá más a tu esposo si no es el Espíritu Santo, que fue el que lo creó, el que lo diseñó? El verso 36 nos dice de esta forma: necio, lo que tú siembras,
no se vivifica si no muere antes. ¡Wow! Tremenda palabra. Dice, hay un principio que de lo que sembramos, eso cosechamos. No puede tener algo fruto, no puede algo vivificarse si no muere antes. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está hablando, amada hermano, que tenemos primeramente que morir a nuestro yo, que tenemos que primeramente morir a nuestro ego, que tenemos primeramente que morir a nuestros propios instintos, que tenemos que morir a todo lo que hemos pensado, a todo lo que se nos ha enseñado, social, familiar, a nivel intelectual en el mundo. Que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento y en el espíritu de Dios. Es decir, nuestras almas necesitan ser educadas. Entonces, la definición que menciona la Biblia, el significado bíblico de necio, ¿verdad? Se refiere a aquellas personas que no han tenido una suficiente cultura para poder entender el valor de la bondad y de la buena moral. Y por tanto, además, está desprovisto de tener el amor profundo de Dios. No conoce la intimidad con el Padre. Se entiende, ¿verdad?, por este término de personas que suelen usar sus talentos en obras malas, que también se entiende como un necio, como aquellas personas que eligen separarse del camino de Dios, es decir, no hacer su voluntad, sino su propia voluntad. Porque sucede que nosotros podemos estar en el camino del Señor, pero no estamos haciendo su voluntad. Proverbios 1 dice, porque el desvarío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Wow! No toda prosperidad viene de arriba. Amados, nosotros tenemos que entender que en la Biblia se pueden observar términos, ¿verdad?, de la persona necia. También dice, eso lo podemos observar en el Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1, cuando nos dice que está hablando del corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y quizás ninguna de nosotras nos atrevemos a decir que Dios no existe porque sabemos que existe, pero sí a actuar de una manera diferente a la que Dios establece para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hogares, con cada uno de nuestros hijos. Entonces es importante que en este contexto la palabra necio nos indica que las personas inmorales rechazan a Dios. Las personas de poco conocimiento de Él rechazan sus enseñanzas. ¿Pero qué es lo que rechazan? Los misterios que no pueden ser entendidos. ¿En qué? En la carne, en lo terrenal, en lo animal, porque solo pueden ser entendidos en lo espiritual. Alabado sea su nombre. Necesitamos dejar de actuar por el instinto y necesitamos empezar a actuar inteligentemente, es decir, sabiamente, con un conocimiento de la palabra, no a nivel emocional, porque recordemos que la inteligencia emocional viene de Satanás, pero yo le estoy hablando es de inteligencia de intelecto, del intelecto en donde Dios envía el conocimiento, y son dos cosas completamente distintas. Bien, el verso 37 nos dice así: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¡Wow! ¡Qué sabiduría, qué profundidad la del apóstol Pablo! El Señor habla aquí
en parábola, tomando un oficio natural como lo es la siembra en la cultura hebrea. El Señor siempre habla en parábolas para la multitud, es decir, a esos de los cuales comenzamos hablando, algunos, pero a los discípulos, a nosotros, los que buscamos de su presencia, ¿verdad? Les aclaraba la parábola y se las revelaba. Alabado sea su nombre. Hoy quiero hablarles acerca del uso del término de la palabra cera en la Biblia. Cera se identificaba como una palabra hebrea, ¿verdad?, que significa semilla. Y a nivel botánicamente, con alusión a toda la semilla de todo árbol, fruto para comer, cuando dijo Dios que todo árbol dé su semilla. Aquí estamos hablando botánicamente. Pero también tenemos una semilla fisiológicamente, ¿verdad?, que es cera. Porque la palabra simiente también se refiere o quiere decir esperma para procrear o plantar. También la podemos ver simbólicamente como la semilla o la siembra o la simiente, ¿verdad?, del hijo del diablo, la simiente de Satanás. Nacidos de su simiente que siguen su camino, es decir, aquellos que no siguen a Dios, sino que abiertamente, ¿verdad?, hacen el camino del enemigo. Y también podemos hablar metafóricamente, ¿verdad?, donde se toma en sentido literal una palabra para darle un sentido figurado. Bien, de hecho, en el Nuevo Testamento, la traducción en griego que se utilizó para cera fue esperma. Es decir, cera es igual a esperma, que también puede significar semilla, simiente o prole. Esto está en la traducción original en el griego, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que fue inspirado por hombres que fueron iluminados o inspirados por el Espíritu Santo. Una cosa es lo que el Espíritu Santo inspira y otra cosa es lo que muchas veces el hombre trata de pervertir la palabra. Entonces, habiendo aclarado esto, el Señor nos quiere decir y revelar algo del alma y nos lo dice en parábola, haciendo una alusión a la siembra, ¿verdad? Yo le quiero hablar en esta tarde acerca de 5 pasos para sembrar la semilla, que es cera, ¿verdad? Recordemos que semilla es igual a cera y cera es igual a prole y prole es igual a simiente, ¿verdad? Ok, entonces, uno de los procesos para sembrar la semilla y que dé fruto, alabado sea su nombre, ¿verdad?, es que los grandes hombres que conocen a profundidad para sembrar, los grandes avicultores, ¿verdad?, dicen que hay 5 pasos importantes para que la semilla se pueda dar y pueda dar un abundante fruto. Y uno de los primeros pasos es poner las semillas o cera, ¿verdad?, en un frasco de agua templada durante 2 horas. Como se tiene que quedar templada el agua durante 2 horas, un termo puede ser apropiado para que no se enfríe. Es decir, tiene que tener una temperatura, ¿verdad?, importante. Tiene que tener un equilibrio en la temperatura, ¿verdad?, para que esta semilla pueda germinar bien. Necesita una temperatura templada. No puede ser ni muy caliente ni tampoco puede ser muy fría. Una temperatura templada. Si la temperatura es fría, las semillas no crecen o lo hacen muy despacio. Si es muy cálida,
pueden proliferar hongos u otros microorganismos. La temperatura del interior de casa es muy adecuada para la germinación, según los avicultores. Con este paso se introduce a la planta o se induce a la planta, ¿verdad?, para pretender que ha llegado la primavera o el verano. Este paso ayuda a la semilla, acuérdese que es cera o esperma, ¿verdad?, hombre, a despertarse. ¿Qué representa el agua bíblicamente? El agua bíblicamente representa limpieza, simbólicamente para el lavado de los pecados. Y yo quiero hablarle, hermana, usted está en un proceso, de una siembra que tú estás haciendo dentro de tu casa. Pero al mismo tiempo, Dios está tratando con tu semilla, Dios está tratando contigo, ¿verdad? Como simiente, Dios está tratando con tu casa y Dios te está enseñando a cómo vas a sembrar esa semilla que tú necesitas ver florecer en tu esposo, en tus hijos, aún en las personas que están a tu alrededor, familia, vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa bíblicamente el agua? Limpieza, o simbólicamente para el lavado de los pecados. Esto lo podemos ver en Ezequiel 16:4, Ezequiel 36:25, Juan 3:5, Efesios 5:26, Hebreos 10:22, Primera de Juan 5:6 y Primera de Juan 5:8. En este caso, espiritualmente hablando, estas 2 horas en el agua templada es la representación del Espíritu Santo tocando a nuestras vidas, llevándonos primeramente al hombre a reconocer a Cristo como Salvador para ser despertado. Voy a otro audio, amada. Estamos hablando de los canales, ¿verdad?, que el Espíritu Santo utiliza para poder traer, ¿verdad?, una resurrección a nuestro espíritu, para ser despertado de ese profundo sueño de la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe qué tipo de temperatura va a usar para esta primera etapa o este primer trato, ¿verdad? Porque usted y yo somos semillas. Usted y yo somos semillas que hemos nacido con un propósito, ¿verdad? Entonces, el segundo paso, ¿verdad?, que hacen los avicultores para tratar la semilla es dejarla, la semilla en agua, durante 20 horas más. Ya no tiene que estar el agua templada o estar tratada. Aquí el agua suele estar según las atmósferas de los climas, a veces lluviosos, otros templados, otros cálidos, porque el nivel del sol a veces es mayor y a veces, por supuesto, tenemos también la luna, el sol, los diferentes tipos de clima. Con este paso se consigue debilitar la capa de grasa que está al exterior de cada semilla. Vuelvo a recordar que es semilla, cera, y que es cera en hebreo significa esperma, prole o simiente. Este paso ayuda a la semilla a romper su piel, salir y crecer. En este caso, espiritualmente podemos entender que se está refiriendo a los procesos por los que el alma tiene que pasar para ser regenerada, para ser llevada a su estado original, para dar abundante fruto. Pero en este proceso experimentamos varios tipos de clima y vientos contrarios de diferentes estados de ánimo, y en medio de eso estamos, ¿verdad?, que podemos llegar a sentir soledad, ausencia de Dios y de su cuidado hacia nosotros por las diferentes circunstancias que podemos atravesar de cualquier tipo, sea familiar, emocional, matrimonial, ministerial, económica o física. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces, mira, los procesos que tú estás viviendo dentro de tu casa es porque tu semilla, tú estás siendo tratada. Y así como estás siendo tratada tú, necesita ser tratado tu esposo. De esta manera vas a poder entender, ¿verdad?, que para que tu esposo dé abundante fruto, tendrás que tratarlo como el Señor te está tratando a ti. Y esperar el espacio de tiempo que necesita para que el Espíritu Santo siga tratando en su vida. Esto te va a ayudar a entender a ti que tienes que echar toda tu ansiedad encima del Señor porque Él tiene cuidado de ti. Dice el verso 8, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a alguien a quien devorar, al cual resistid, dice la Biblia, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, wow, y me gusta esta palabra, padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el mismo Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Wow, tremenda palabra. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que los procesos que estás viviendo, aún dentro de tu casa, son para llevarte a la perfección. Son para para que aprendas a no reaccionar por instinto, ¿verdad? ¿Quiénes son los que reaccionan por instinto? Los animales. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que una gloria, una gloria es la gloria del sol, otra la de la luna. Dios nos está hablando también de que hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrenales. Nos está hablando de que hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva a actuar, ¿verdad?, instintivamente. ¿Quiénes son los que actúan instintivamente? Los animales. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora, Él dice que hay procesos por los que va a pasar nuestra alma, ¿verdad?, lo que nos va a ayudar a perfeccionarnos. Y que cuando Él acabe, vamos a estar perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Entonces, agua en hebreo significa magín y en griego idó. El sustantivo masculino o plural de magín significa agua, ¿verdad? Pero a menudo se traduce el agua como un curioso plural, como aguas. Los sustantivos que tienen son bastante comunes en hebreo. La palabra se usa para referirse a aguas estancadas, ¿verdad?, a cualquier tipo de agua, manantiales, pozos, ríos. Y bueno, tenemos una cantidad de versículos bíblicos que respaldan, ¿verdad?, que el agua son llamados mares, manantiales, pozos, ríos, inundaciones, aguas primordiales, ¿verdad?, aguas subterráneas, incluso aguas de nubes, agua de lluvia, incluso rocíos. A menudo se usa como una simbología también de angustia en Isaías capítulo 43:2, en el Salmo 66:12, o en casos de violentas, ¿verdad?, en Isaías 28:2. Pero las aguas también pueden ser vigorizantes y pacificadoras, en Salmo 23:2. En una región del mundo donde el agua escasea, es natural que dicho elemento ocupe un lugar primordial en la vida del pueblo de la Biblia. Nada es tan serio como la ausencia del agua. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vemos, dice la Biblia que Él se identifica, dijo Jesús, el que bebe de mi agua, del agua que yo tengo, no tendrá sed jamás. Entonces, cuando tú no tienes esa intimidad con Dios, esa oración constante, esa relación constante, sientes que te falta esa agua que te da vida, ¿verdad? Sientes su ausencia. Entonces, por esta razón, es tan vital tener a Dios como a su agua.
El que bebe de su agua no tendrá sed. Luego viene el proceso de separar y de tirar la semilla, ¿verdad? Viene la otra parte, que flotan. Después de 22 horas en el agua, una parte de la semilla, por el tiempo sumergida allí en el agua, ¿verdad?, le es desprendida una capa muy delgada, que también es llamada membrana, que es casi transparente, para que al sacarla pueda dar todo el fruto abundante para lo que fue creada por Dios. Esa semilla, ¿verdad?, que es llamada cera y que también es llamada prole, ¿verdad?, o simiente o descendencia, ¿verdad? Son todas estas actitudes, hermano. Esta capa delgada de la cual yo estoy hablando es cuando mujeres y hombres, ministros aún, tenemos tantos años en el Señor Jesucristo y no hemos cambiado. Tenemos muchas cosas y aún seguimos reaccionando como hombres irracionales. Accionamos por instinto, por lo que sentimos, en medio del dolor, hablamos en medio del rechazo. Cuando sentimos algo en nuestras vidas, automáticamente reaccionamos. Y es lo que Dios no quiere que tú hagas. Dios quiere que tú tengas el control absoluto de todas las cosas, porque tu vida no está dirigida por lo causal. Tu vida está dirigida, ¿verdad?, por la mano de Dios. Entonces esta capa delgada de la que el Señor nos está hablando acá, ¿verdad?, son las actitudes en nosotros, los pensamientos, las formas de hablar, al aprender a amar incondicionalmente, cómo manejamos nuestra toma de decisiones, cómo manejamos nosotros, ¿verdad?, las emociones en diferentes casos y en diferentes circunstancias. Lucas 6, 27 al 45 dice: pero a vosotros, los que os hago, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tendréis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? Y como puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da
buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Wow! Gloria al Señor. El Señor nos está hablando acá, hermano, de todas las cosas que tú puedas practicar dentro de tu casa. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo reaccionas ante las cosas que él hace? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos al enemigo dentro de nuestros propios hogares. Pero ¿qué te manda hacer Dios con aquellos que tú sientes que son tus enemigos? Voy a otro audio. Dice que cuando tú das, y ¿sabe qué me impresiona? El último del capítulo dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, dará en vuestro regazo, porque con la misma vara que medís seréis medidos. Mire, nosotros necesitamos aprender que todas estas cosas primero debemos aplicarlas en nuestra casa, con nuestros esposos, porque es que nos vamos... perdemos la perspectiva y el enfoque de lo que Dios nos habla. Queremos hacerlo con el vecino, con el amigo, con el que está afuera, y nos olvidamos que este principio es para los que están dentro con nosotros. La Biblia dice que ¿cómo podréis, si no sobrelleváis vuestros hogares, cómo podréis sobrellevar las cosas del Señor? No puedes ir y salir a imitar a Cristo si no imitas a Cristo dentro de tu propia casa. Si no puedes imitar lo que Jesús hace contigo a diario, cada vez que te levantas, cada vez que te acuestas, cada vez que tienes un ataque de ira o que tienes un ataque de celos, cada vez que tienes un ataque de debilidad, cada vez que te grita, cada vez que eres capaz de pensar mal hacia otro. ¿Cómo puedes tú juzgar a tu esposo si muchas veces tú lo has hecho? Quizás de una manera diferente, quizás no lo has hecho con él como él lo ha hecho contigo, pero también te has equivocado y Dios te ha tratado de una manera distinta, ha abierto los ojos por medio de la revelación, ha abierto tus ojos por medio de la oración. Pues así mismo y de esa manera debes tratar esa semilla. Debes mirarlo a él como la semilla que necesita ser tratada, trabajada antes de ser sembrada, antes de ser pasada al matero por tus manos. Tú tienes que venir al Señor, porque hay un alma que necesita ser tratada. Hay un alma que está actuando intuitivamente y no está hablando, no está actuando sabiamente, no tiene la elevación, vamos a decir así, o la dimensión del espíritu, ¿verdad? Al cual Dios te está llevando a ti. Y Dios siempre va a tomar a uno de los dos para que uno levante al otro. Mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, ¿qué estás haciendo tú por tu casa? ¿Qué estás haciendo tú por tu esposo? Te estás sentando quizás en un rincón a llorar y a decir que todo se terminó, que todo se acabó, mientras el Espíritu Santo está esperando que te levantes y que tomes las armas que Él te ha entregado. El Señor te ha entregado la fe, el Señor te ha entregado el poder de la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor te ha entregado las armas, ¿verdad?, del ayuno, de la oración, de la vigilia. El Señor te ha entregado las características de lo que es ser un hijo de Dios. El Señor te ha entregado, te ha hablado, ¿verdad?, de que Jesús vive dentro de ti. Y si Jesús vive dentro de ti, entonces serás capaz de poder tocar a tu esposo con el amor de Jesús. Y cuando Jesús toca a alguien, ¿verdad?, ese alguien es transformado. No podrá nunca resistirse al toque del Maestro, pero realmente tendrá que ser tocado por el Maestro. Y cuando yo te digo a ti que realmente tiene que ser tocado por el Maestro, te estoy diciendo, ya basta de ser irracional, ya basta de actuar instintivamente, ya basta de actuar desde el dolor, ya basta de actuar desde la venganza. Ya basta de tomar armas que están en el mundo
social, en el mundo carnal, para traerlas, ¿verdad?, a tu vida. Cuando tú actúas con las armas del mundo, no puede haber un cambio sobrenatural. Nosotros estamos actuando para ver algo sobrenatural. Entonces debes usar las armas sobrenaturales, las que no se ven, las que no actúan por reacciones carnales, sino que se desatan, ¿verdad?, por las reacciones espirituales, por las convicciones espirituales. Bien, entonces acá podemos ver que dentro de ese semillero hay algunas semillas, ¿verdad? No es un semillero, todavía no ha sido sembrada, ¿verdad? Estamos hablando de la semilla que es tratada y de la que está en el agua. Estas que están en el agua, que estuvieron 22 horas o más en el agua, habrán algunas semillas que van a flotar porque están huecas. Las semillas huecas van a flotar y tienen que ser tiradas porque no van a producir plantas, nunca llevarán fruto. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres ser tú? ¿La semilla o la concha que se desprende, esa semilla hueca que nunca va a dar fruto? ¿O quieres ser, ¿verdad?, la semilla que, aunque hay una capa delgada que tiene que ser desprendida, pero quieres permanecer para dar el fruto? Es tu tiempo, amada. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que hagas lo que debes hacer dentro del hogar y que sueltes la queja, que tomes lo que Dios te ha entregado, ¿verdad? Las semillas que no flotan, hermanas, son secas. Hay que secarlas bien, ¿verdad? Según los avicultores, hay que secarlas con un papel periódico, absorbiendo, ¿verdad?, toda esa humedad. Y hay que secarlas ¿para qué? Para que no se le cree moho, para que no le salga hongo, ¿verdad? Esto es muy importante. Y luego enseguida meterlas en el semillero, en la tierra donde van a ser fertilizadas, ¿verdad? Ahora, las semillas están listas, están sembradas, y esto representa en el mundo espiritual dónde vas a alimentarte a diario y con qué vas a convivir, ¿verdad? Como familia de Cristo que somos. Necesario es que tú te alimentes, que vayas a la iglesia en donde donde Dios te tiene colocado, donde Dios te plantó. Es importante que aún en medio de los conflictos que estés viviendo, aún en medio de tu conflicto familiar, matrimonial, no dejes de asistir a la iglesia. Porque cuando no estás allí, ¿verdad?, lamentablemente puede venir sobre tu vida esto que la Biblia llama hongo, ¿verdad? No mantienes no obedeces la palabra, cuando la palabra del Señor dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios, que violan la ley de Moisés en el testimonio de 2 o 3 testigos y mueren reprensiblemente. Cuanto mayor castigo, dice la Biblia, pensáis que merezca el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. A herirse afrenta al Espíritu Santo de gracia, pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará al pueblo. Mira, hermano, a veces pensamos, bueno, pues sí, lo voy a dejar así, la venganza es del Dios vivo, pero nosotros queremos el juicio sobre la persona.
Y sucede que Dios da el pago diferente. Mire, cuántas veces he visto yo que ojalá que le pase algo, que va a caer en una cama de enfermedad y Dios lo levanta y lo que hace es que restaura la casa, restaura el hogar. La venganza fue del Señor. Él cambió algo en aquel hombre, pero nosotros normalmente todo el tiempo queremos es juicio sobre la persona. Tengamos sumamente cuidado en esta área, amados hermanos. Dice el verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Es que lo que se siembra en el mundo espiritual no es este cuerpo carnal, ni de lo que de él procede. Pues Eclesiastés 12:7 dice así, y al polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Pero Dios le da el cuerpo, esto está en Primera de Corintios 15:38, como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. A la semilla de los árboles los provió, ¿verdad? Vamos a decir así, perdones, amada. A la semilla de los árboles les dio diferentes frutos, según sus semillas. Manzanas le dio el cuerpo que hoy las tienen. A los animales, según su género y según su especie, les dio su cuerpo. Asimismo con los hombres les dio un cuerpo. Nota el 39 que dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestes y otra es la gloria de los terrestres. Notemos aquí que Pablo está hablando de que hay cuerpos celestes y que hay cuerpos terrenales. Qué profundidad de Pablo. Dice que una gloria es la de los celestes y otra es la gloria de los terrestres. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así pues también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Y aquí esto está muy interesante, amado, porque aquí podemos ver, ¿verdad? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud. Entonces, para que la vieja naturaleza sea exterminada en nosotros y nosotros podamos ver manifestada la gloria y el reino de Dios sobre nosotros, Dios usa, ¿verdad? O lleva a producir en el alma un medio de alguna esperanza espiritual y celeste. Y es así como las cosas terrenales van perdiendo la mitad de su poder sobre nosotros. Por 20 años, Padán Aram, Dios cuida a Jacob en la providencia, mientras éste se ocupaba en ser más taimado, vamos a decir, más calmado, más astuto que Labán. La naturaleza pervertida todavía de él no había sido dada, no había sido quitada, no había sido domada. Y por lo tanto Dios en gran gracia sale a su encuentro, ¿verdad? Y este acontecimiento en el capítulo 32 es una de las maravillosas manifestaciones del hombre, en la forma de que un ángel, dice la Biblia, que luchó con Jacob y al rayar el alba le mutila, ¿verdad? Lo descoyunta
Y al dejar su muslo, ¿verdad?, para siempre inutilizado, Jacob se aferra al Señor y recibe la bendición divina. Y recibe la bendición divina. ¿Qué ganó Jacob? Luchó, abandonó su voluntad propia y aprendió a confiar en Dios. Recibió mucho más de lo que había alcanzado por todos sus esfuerzos propios en toda su vida. Usted debe aprender en esta hora a que ningún esfuerzo, hermana, sobrenatural, más allá de lo que Dios te ha mandado hacer, te va a causar un resultado. Al contrario, te va a llevar a vivir momentos más difíciles. Debes aprender a esperar, debes aprender a luchar no instintivamente, sino que tienes que aprender a luchar desde la sabiduría que Dios derrama sobre tu vida. Actúa por convicciones y no por reacciones. Hoy es necesario que aprendas a conocer lo que es tu alma y lo que puede ocasionar dentro de tu familia y de tu matrimonio. Que el Señor les bendiga rica, poderosamente en esta tarde. Les bendigo en el nombre de Jesús. Procedo a la oración. Yo te pido que por favor te coloques del lado este para que podamos orar en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, me concerto en un mismo sentir, Señor amado, con cada mujer, con cada hogar representado, Señor, de matrimonios de poder. Y Ramanda la Basayaquía, que tu poder, que tu unción, Padre amado, traspase, Señor amado, las ondas, Dios de la gloria, de estos teléfonos, Señor, estas vías sonoras, que la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se establezca sobre cada casa, Padre de la gloria, que hoy, Padre, ellas puedan entrar en una dimensión, Padre de la gloria, sobrenatural, que puedan ser llevadas, Dios de la gloria, al Isó, Padre de la gloria, que ellas puedan entrar, Señor amado, en esa coinonía con tu Espíritu Santo. Y Ramanda la Basayaquía, que la unción, Padre amado, pudra los yugos, Dios de la gloria, que todo espíritu de muerte, de derrota, de enfermedad, de fracaso, Señor amado, ahora huya por el poder y la sangre de Jesucristo. Que cada mujer y cada hombre de matrimonios de poder que ha venido actuando instintivamente, Señor, que ha venido hablando, que piensa, Señor, que habla, Señor, que siente, Dios, que reacciona desde el dolor, que reacciona desde el miedo, Padre, que sus pensamientos, Dios, de una continuo, Señor, son llevados a pensar de continuo mal. Hoy sea cortado, hoy sea quitado todo miedo, hoy sea, Padre, desaparecido por el poder y la autoridad que hay en tu nombre. Oh Espíritu Santo, que hoy las almas sean llevadas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy sean llevadas, Señor amado, a Keter, Emem, Dalabasaya, ese punto de partida, Dios. Oh Padre, al que Pablo, Señor amado, nos pudo llevar la suya, Señor eterno, donde Él determinó que todo lo que tenía, Señor amado, en esta vida le era basura, Señor amado, porque entre más presente estaba en el Señor, más ausente, Señor, estaba de la tierra. Oh Padre amado, yo te pido en esta hora que cada una de ellas puedan entender, Señor eterno, y que hoy puedan llevar, Señor amado, sus almas a una dimensión diferente, que hoy puedan pasar, Señor eterno, oh Padre, que puedan quitar esa capa delgada, Señor, que como semilla, que como cera, que como prole, Dios de la gloria, tú hoy, Señor, haces esa limpieza para que den ese abundante fruto, Dios, que necesitan tener. Que toda capa, Señor amado, oh Dios mío, en ellas es quitada en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la siembra que puedan hacer en sus hogares, Dios, dé un constante fruto, Señor eterno. Oh Dios, esa semilla, Dios, no pueda estar llena ni de hongos, Dios, ni de otras cosas que no les permiten crecer, ni ver, Dios,
del trabajo que han venido haciendo día a día, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro un despertar, declaro una resurrección, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Pero sobre todo, Señor, declaro un despertar en las mentes, declaro un despertar, Señor amado, en las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Se va el lloro, Señor amado. Se va el llanto, se va la queja, se va el dolor, se va la falta de fe, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les bendigo, amadas hermanas, y tendremos otra emisión la próxima semana. Me disculpo con ustedes, hoy es martes. Espero pues que esta semana puedan escuchar todos los audios. Hoy estamos a 27 de agosto de 2019. Gloria a Dios. Entonces nos veremos el próximo domingo. Quería por favor decirles que esta semana salgo de viaje. Si usted ve que el domingo yo no paso nada, es porque usted sabe que estoy en los negocios de nuestro Padre. Y bueno, pero estaré pues tratándome de comunicar con cada una. Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera, y bendiciones abundantes a cada mujer y a cada hombre de Matrimonios de Poder.